Si eres un civil y avistas un ovni donde vives, no llamas al ejército, llamas al cuerpo de policía o a tu sheriff. Pero como agente de policía, cuando te ocupas de un caso de un ovni, la cosa se complica porque hay mucha política involucrada. Esa es la bestia negra de este país. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Condado de Ravenna, Ohio, 17 de abril de 1966. Justo antes del amanecer, en un turno de noche que los agentes del sheriff del condado Dale Spauer y Will Burnett nunca olvidarán. Durante toda la madrugada, su radio no había dejado de emitir conversaciones de testigos cerca de Akron, Ohio, que decían que habían visto un disco grande y brillante volando por el cielo. A pocas horas de acabar su turno, ven algo raro. Un coche abandonado en la carretera 224. Cuando Neff está a punto de llegar al coche, Spauer tiene un presentimiento. En su atestado, Spauer afirma que siente la necesidad de volver la vista. Spauer le dice a Neff que mire detrás de él. De pronto se ven envueltos por una luz, y lo único que oyen es un rum rum, como un camión sobrecargado. Ambos agentes se quedan paralizados. Spauer recuerda que movió ligeramente el pie derecho para comprobar si podía seguir moviéndose, y cuando se dan cuenta de que no están paralizados, salen corriendo hacia el coche patrulla. ¿Te lo imaginas? Dos agentes experimentados acostumbrados a tratar problemas domésticos menores enfrentados a un ovni. Al momento, Spauer toma la radio e informa de lo que acaban de ver. La centralita les dice que no se muevan y que esperen en el coche, que enviará refuerzos de inmediato. Spauer y Neff esperan nerviosos mientras la luz envuelve su coche. Los agentes son presas del pánico y piensan, ¿disparamos o salimos de aquí? Están aterrorizados, pero tienen órdenes de esperar a los refuerzos, si es que sobreviven. Este es solo el comienzo de uno de los extraordinarios encuentros entre la policía y los ovnis, recogidos en Hangar 1, en algunos de los casos mejor documentados de los archivos de MUFON. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Policías y ovnis. Los agentes Spauer y Neff se ven envueltos en la luz del ovni y paralizados por el miedo se preguntan qué será y si van a morir así. Pero entonces, de forma inexplicable, el ovni se va. Quedan asombrados, pero aliviados, y cuando recuperan la calma, hacen lo impensable, se ponen a perseguirlo. Estos dos agentes persiguen al ovni a 150 kilómetros por hora hacia el límite de Pensilvania, en la carretera 224. Amanece y el ovni continúa moviéndose hacia el este y acercándose al límite del estado de Pensilvania.
El agente Frank Pansanella de Conway, Pensilvania, está sentado en su coche patrulla bebiendo café cuando ve un gran objeto cónico que vuela por encima de él. Por increíble que parezca, su primera reacción también es perseguirlo. Pansanella avisa por radio por si han encontrado algo en el radar. Habían detectado un objeto no identificado. Los agentes no son los únicos interesados en la nave. 4 cazas aparecen en el cielo. La policía recibe confirmación por radio de que los cazas persiguen al ovni. Los agentes deben de pensar: vaya, esto es verdad. La Fuerza Aérea va a abatir al ovni delante de nosotros. Pero entonces, el ovni se alza en el cielo a una velocidad pasmosa hasta que desaparece antes de que los cazas puedan hacer algo. En pocas horas, la prensa publica la noticia de la persecución, que suscita un gran interés en la Fuerza Aérea. Todos los agentes de policía reciben la visita de la Unidad Militar de Investigación Ufológica. El Proyecto Libro Azul. Entonces comienza la operación de la Fuerza Aérea. El comandante Quintanilla, responsable del Libro Azul, llega al lugar de los hechos. Héctor Quintanilla dirigió el Proyecto Libro Azul desde 1963 hasta su finalización en 1970. Fue seleccionado para el puesto porque era licenciado en física y además necesitaban un hombre que supiera aguantar la presión. Habla con Dale Spawer y lo primero que le dice es: háblame de ese espejismo que viste. ¿Te lo imaginas? Eres un agente de policía y acabas de ver lo más asombroso que pueda haber. Y lo primero que hace la Fuerza Aérea es acusarte de ver espejismos. ¿Podrían estos agentes haber visto un avión militar de alto secreto, obligando así a la Fuerza Aérea a desviar la atención de la verdad? Spawer describe lo que vio con gran detalle, pero Quintanilla no le hace más preguntas y no se plantea entrevistar a los otros agentes que también vieron el ovni. El comandante Quintanilla celebra una rueda de prensa para informar de los hallazgos oficiales de la Fuerza Aérea sobre el incidente. La explicación de Quintanilla es sencilla. Los agentes habían perseguido a un satélite de comunicaciones y cuando amaneció, continuaron persiguiendo al planeta Venus. Quintanilla negó que los cazas hubieran volado para atacar o interceptar al ovni. Insatisfechos por la explicación oficial, varios investigadores, entre ellos el reputado ufólogo William Whitesell, se proponen averiguar lo que ocurrió en realidad. William Whitesell se presenta en el lugar de los hechos y encuentra a otros 3 agentes y a 4 civiles que habían visto al ovni entre las 5 y las 5:30 de aquella madrugada. Tras los hallazgos de Whitesell, Quintanilla se ve obligado a reabrir el caso. Como el desvío de la cuestión no da resultado, emplea una táctica más vigorosa. Quintanilla y Spawer se reúnen para otra entrevista a la que acuden William Whitesell y varios periodistas locales. Pero después Quintanilla se reafirma en su conclusión inicial de que los agentes habían perseguido a Venus. Dicen que no hubo ningún ovni. Caso cerrado. Quintanilla, el director del Proyecto Libro Azul, consigue cerrar el caso. Los agentes de policía que vieron el ovni acaban desacreditados y preguntándose cuál fue su error. Cuando el asunto concluyó, los agentes involucrados acabaron mal parados. El agente Houston dejó el cuerpo y se trasladó a Seattle para alejarse de aquello. El agente Neff se aisló y creo que Dale Spawer fue el que acabó peor. Perdió su trabajo, se divorció y sufrió el acoso de la prensa. Todo el mundo intentó desprestigiarlo y que pareciera que no sabía lo que hacía. Esto lo desquició porque sabía que lo que había visto era real. Sabía que era auténtico. Durante la Guerra Fría, los ovnis eran tratados sobre todo como una amenaza. Los militares intimidaban a los agentes de policía y los desacreditaban por algo que naturalmente el gobierno sabía que ocurría. ¿Estaba Quintanilla empleando las mismas tácticas que se iniciaron con el Proyecto Libro Azul para desviar la atención y desacreditar a los testigos? ¿Cuándo comenzaron a aplicarse estas tácticas?
Si hubiera trabajado en las décadas de 1950 y 1960, no habría querido redactar un informe sobre un ovni, porque eso habría destruido mi credibilidad. Habría mirado hacia otro lado a pesar del estrés que hubiera tenido que soportar. Los agentes de policía están formados para ser meticulosos con los detalles, pero a menudo sus atestados de avistamientos de ovnis son cuestionados y los incidentes son tachados de fraude. Los archivos de Hangar 1 insinúan que estas actuaciones encajan perfectamente con la forma en que el ejército y el proyecto Libro Azul trataron a los testigos civiles. Estos protocolos también se aplicaron a los agentes de policía. ...24 de abril de 1964... Socorro, Nuevo México. El agente Lonnie Zamora conduce su vehículo en Socorro, Nuevo México. Persigue a un conductor con exceso de velocidad. De pronto, Zamora oye un estruendo y ve lo que cree que es un objeto llameante en el cielo. Zamora detiene su persecución para investigar. Piensa que podría tratarse de una explosión en un almacén de dinamita. Se acerca al punto de origen de las llamas. Y entonces ve un objeto brillante que al principio cree que es un coche volcado. Zamora se comunica por radio con su centralita e informa de que va a salir de su vehículo para investigar un suceso en la localidad de Aurora. De pronto, un gran estruendo emana de la nave. Y se produce una gran llamarada. La nave comienza a elevarse y desaparece. Zamora se comunica por radio con el sargento Chávez y le pregunta si ve una nave en el cielo. No obtiene respuesta. Cuando Chávez llega, los dos encuentran 4 hendiduras en el suelo donde el objeto había estado y vegetación quemada. Toman notas pormenorizadas y fotografías de toda la zona para redactar un informe completo. 2 días después del suceso, el comandante Quintanilla, director del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, se presenta para investigar. Pero no es el único que se traslada a aquella localidad. La apacible localidad de Socorro, en Nuevo México, es invadida por importantes periodistas de las agencias United Press International y Associated Press. Funcionarios, agentes del FBI, de la inteligencia militar y ufólogos independientes. Todo el mundo buscaba respuestas. Las pruebas reunidas por los policías parecen convincentes. Análisis e investigaciones posteriores sobre el terreno, así como las muestras y las fotografías, revelaron que la arena del suelo parecía fundida, como si hubieran estado en contacto con un calor muy alto e intenso. Después, el 8 de junio de 1964, Quintanilla publica el informe conocido como Proyecto Libro Azul. Como cabía esperar, el informe le dio la vuelta a todas las pruebas. Afirmaba que no se habían hallado pruebas fehacientes que apoyasen la existencia de ovnis y que ningún testigo era fiable. Pero la versión clasificada del informe contaba una historia un poco distinta. Aquí tengo las palabras de Héctor Quintanilla. Cito: "No hay duda de que Lonnie Zamora vio un objeto que le dejó impresionado y le asustó hasta provocarle un estado de pánico". El acoso de la Fuerza Aérea y de los ufólogos fue tan intenso que al final Zamora dejó la policía y se buscó un trabajo en una gasolinera.
Si estuviera en la piel de aquellos policías que vieron esas cosas y luego fueron silenciados e intimidados, perdería toda la fe en mí mismo. Seguro que aquello afectó profundamente a su autoestima. El gobierno intervino y trató a aquellos hombres con dilatados historiales de servicio como si estuvieran locos, a pesar de que sabemos que el gobierno conocía muchas cosas que nunca nos dijo. Como resultado del informe de Quintanilla, el caso se cerró. Pero poco después, localiza a una científica que afirma haber analizado una muestra del terreno donde había aterrizado la nave en Socorro. Mary Meyers era una estudiante de doctorado de biología de radiación en la Universidad de Nuevo México. Le pidieron que analizase unas muestras del suelo donde se produjo el caso de Socorro. No encontró ninguna radiación, pero sí 2 sustancias orgánicas que no pudo identificar. Este es un dato importante, porque demuestra que en lo que aterrizó allí había materia orgánica que no se encuentra en la Tierra. El análisis de las muestras abre la posibilidad, incluso la probabilidad, de que hubiera 2 investigaciones o 2 versiones de la misma investigación. La pública y la no tan pública. Lo que me parece es que Quintanilla y los del Libro Azul acudieron para sabotear la investigación y hacer que Zamora pareciera un loco. Los agentes de cuerpos de policía civil no son los únicos que encuentran resistencia a la hora de informar de sucesos con ovnis. Muchas agencias estatales no han iniciado investigaciones porque las altas esferas no quieren que los medios de comunicación informen y no quieren dar explicaciones. Ese es el mayor problema de los cuerpos de seguridad, las altas esferas. Cuando pasamos de las autoridades locales a las Fuerzas Armadas, la historia cambia. Los archivos de Hangar 1 contienen relatos de avistamientos y de encuentros asombrosos de policías con ovnis. Algunos de estos extraordinarios sucesos le sucedieron a policías militares encargados de la seguridad de bases militares. En 1978 yo trabajaba en la base aérea de McGuire como subdirector de inteligencia de la 21ª Unidad Aérea del Ejército del Aire. El 18 de enero de 1978 estaba conduciendo hacia la base cuando noté que a mi derecha había camiones de emergencias y luces en la pista. El sargento al mando del puesto se acercó y me dijo que habían encontrado a un extraterrestre al final de la pista y que un policía militar le había disparado. 18 de enero de 1978. Entre las bases de Fort Dix y McGuire. El radar de Fort Dix detecta un objeto no identificado entre esa base y la base aérea de McGuire. Un agente de la policía militar patrulla fuera de la base cuando ve un objeto grande flotando sobre la carretera. Detiene su coche e informa por radio de lo que ve. Mientras mira a través de su parabrisas y de la nieve, les describe la nave. Pero en medio de una frase, la transmisión se interrumpe. El agente levanta la vista y ve algo inimaginable. Una pequeña figura en las sombras, que luego describe como de cabeza más grande de lo normal, brazos largos y cuerpo estilizado. Esta criatura está de pie delante de su coche patrulla. El agente es presa del pánico. Imaginemos un hombre con órdenes de proteger la base. Un guardia armado que cree ver un monstruo. ¿Qué hace entonces? Lo que haría cualquiera en su lugar. Disparar. Regresa corriendo a su coche y la radio vuelve a funcionar. Informa de que acaba de disparar a una criatura extraña y que se dirige a la base de McGuire.
El agente conduce hasta la entrada de la base aérea de Maguire, donde le dicen que espere. El sargento Jeffrey Morse de la base aérea de Maguire acude a la entrada principal para reunirse con el agente de Fort Dix y hablar del suceso. El agente está muy conmocionado y le cuenta a Morse que disparó al ser extraño, pero que escapó y que trepó por la verja de la base de Maguire. El sargento Morse dice que él se ocupará del asunto. El sargento Morse tiene que pensar que el agente está loco, pero está a punto de llevarse una gran sorpresa. Morse y otros policías militares se dirigen al punto donde, según lo que les han dicho, el ser escaló la verja. Está al final de la pista y allí ven a una criatura muerta con una cabeza grande y un cuerpo delgado. El sargento Morse no da crédito a lo que ve. Informa de que el olor es tan desagradable que tienen que quedarse a varios metros para poder respirar. Pide refuerzos y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea asume el control. El Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea depende directamente de la seguridad de la Fuerza Aérea. Técnicamente significa que realiza investigaciones al margen de la línea de mando militar convencional. El sargento Morse informa de que le sorprende ver a una unidad militar haciéndose cargo del incidente, lo que parece indicar que no es el primer encuentro de este tipo al que tienen que enfrentarse. El sargento Morse no solo es interrogado, sino que también recibe amenazas. El sargento Morse sufrió varios días de interrogatorios intimidatorios y le dijeron que más le valía cerrar la boca. Por increíble que parezca esta historia, es corroborada por George Filer, que acude a la base para investigar los hechos. Cuando investigaba el caso, entrevisté al sargento Jeff Morse, que afirmó haber estado en el lugar donde encontraron al extraterrestre. 2 días después lo sacaron de allí y lo trasladaron a Okinawa. Lo mantuvieron arrestado y lo retuvieron. Se lo hicieron pasar muy mal. Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas ve un ovni, ¿el protocolo pasa de desacreditar al testigo a librarse de él? Lo que le ocurrió a Jeffrey Morse después es sintomático de la forma en que el personal militar tiene que rendir cuentas, comparada con la forma en la que lo hacen los agentes de policía. Una cosa es ridiculizar a un policía de pueblo, pero cuando eres personal militar y te pones a hablar en privado con ufólogos de lo que te ha pasado, van a por ti. Es como si el ejército supiera por experiencia que si te libras del testigo, los medios de comunicación y los ufólogos se quedarán sin pistas. Si este fuera el nuevo protocolo militar, ¿hasta dónde serán capaces de llegar para garantizar el silencio de un testigo con alta credibilidad? El gobierno federal te dice justo lo que quieres oír. No creo que le tema a nada, solo quiere controlar las cosas y los policías estamos atrapados en medio porque el gobierno no quiere que la información se difunda. Los investigadores de MUFON han descubierto pruebas que indican que las Fuerzas Armadas se proponen desacreditar y desprestigiar los testimonios de policías acerca de encuentros con ovnis. Sin embargo, a pesar de su intención de que estos relatos se mantengan ocultos, a menudo la información se filtra. ...1980... Base aérea de Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. 10 minutos antes de las 12 de la noche del 8 de agosto de 1980, 3 policías militares están de servicio en el arsenal de Manzano, al este de la base aérea de Kirtland. El arsenal de Manzano se compone de túneles excavados en 3 montañas. Dentro de ellas, las Fuerzas Armadas tienen armas nucleares. Aquella noche, 3 guardias de la base ven una luz muy brillante a unos 4,5 kilómetros al noreste de su posición. Los hombres ven cómo la luz viaja muy rápido hasta que de pronto se para sobre el cañón del Coyote.
El cañón del Coyote es una zona restringida, así que los tres agentes se ponen muy nerviosos cuando ven que el objeto iluminado comienza a descender sobre el cañón. Cerca de 5 kilómetros al este de su posición se encuentra otro agente de la policía militar. Está patrullando y le dicen que compruebe los depósitos de armamento. Este agente conduce hasta la carretera que lleva al cañón del Coyote. Y cuando llega ve una luz muy brillante en el cielo y sobre ella un objeto con forma de disco. Es presa del pánico y pide ayuda por radio, pero la radio no funciona. El agente empuña su rifle, sale del jeep y decide perseguir al objeto. Oye un ruido metálico y antes de que pueda darse cuenta, la nave desaparece. El agente que dispara a la nave informa del incidente al cuartel general de la Policía Militar en la base de Sandia. El agente informó del incidente el 9 de agosto, pero la base de Sandia no informó del mismo hasta el 11 de agosto. Tenían que informar al Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. El protocolo estipulaba que algo así tenía que notificarse de inmediato, pero no fue así. Y aquí las cosas se ponen más interesantes. Por algún motivo, Investigaciones Especiales de Kirtland informa a Sandia que la Fuerza Aérea ya no investiga esos avistamientos a menos que se produzcan en una base. Es absurdo, porque el incidente ocurrió en las inmediaciones de una instalación del Ejército del Aire y además cerca de un arsenal nuclear. ¿Por qué no le interesa a Investigaciones Especiales? La misión del Departamento de Investigaciones Especiales es investigar para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que decir que el aterrizaje de un ovni cerca de un arsenal nuclear queda fuera de sus competencias es ridículo. La noche del 11 de agosto, el ovni regresa justo al mismo lugar. Entonces la Fuerza Aérea no pudo negarlo. El 22 de agosto, el comandante Edwards de la base aérea de Kirtland interroga a todos los agentes que fueron testigos de los avistamientos. El comandante informa a un oficial de inteligencia, Richard Doty, de los reiterados testimonios de avistamientos de ovnis cerca del arsenal nuclear. Richard Doty es un personaje controvertido en la historia de la ufología. Doty era experto en hacer que la gente siguiera pistas falsas. Parece ser que cuando Doty se interesa por un caso, este está condenado y acaba siendo enterrado. Este es un caso importante, porque hay varios testigos y avistamientos a lo largo de varios días. Todos los testigos dicen que vieron el mismo objeto cerca del cañón del Coyote. Parece ser que el asunto se tapó. Una vez más, las altas esferas aparecen y toman a estos hombres increíbles, a estos servidores del país, y hacen que se sientan como si hubieran hecho algo malo, cuando solo cumplieron con su deber. Si fue un encubrimiento, ¿a quién ocultaban la información? No hubo población civil involucrada, solo hubo testigos militares. ¿Ocultaban los militares secretos a otros militares? Cuando estás involucrado en un caso de ovnis, tu credibilidad se pone en entredicho. Lo primero que hacen es someterte a una prueba psicológica y después a un análisis para detectar consumo de drogas. Pretenden intimidarte y muchos policías no desean pasar por eso. Debido a su profesión, los agentes de policía pueden encontrarse en la primera línea de los encuentros con ovnis. Pero parece ser que el protocolo para enterrarlos se ha reforzado. Las tácticas van del ridículo y el descrédito al traslado de los testigos respecto del lugar de los hechos. Informes recientes indican que para no socavar completamente la autoridad de los cuerpos de seguridad, el nuevo método consiste en ignorar los sucesos. Louisville, Kentucky, 1993. A las 11:50 de la noche, los agentes Graham y Downs están realizando una patrulla aérea cuando les llaman para informarles de un posible allanamiento cerca del cruce de la avenida Sanford y Bushel. Los pilotos sobrevuelan la zona y entonces Graham ve una pequeña luz debajo de ellos.
Downs dirige el foco del helicóptero hacia el objeto para verlo mejor. Ven un objeto reluciente con forma de pera del tamaño de una pelota de baloncesto. De pronto el objeto sube, se coloca delante del helicóptero y gira alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se para detrás de los pilotos. Graham no había visto nunca nada así. Teme que el objeto se estrelle contra la hélice de cola, así que hace avanzar el helicóptero a 150 kilómetros por hora. Sorprendentemente, el ovni los persigue y en un momento dado los adelanta. Repentinamente, el ovni parece disparar 3 bolas de fuego al helicóptero. Graham consigue eludir los proyectiles. Los pilotos se asustan y entonces el ovni se desvanece. Los pilotos despiertan a su mando, el teniente David Pope, para notificarle todo. Pope no da crédito a sus oídos. Sabe que sus agentes son creíbles. Y en un informe afirma que Graham es un piloto experimentado y que tanto él como Downs son veteranos del ejército con muchos años de servicio. Fijémonos en los hechos. Agentes de policía que trabajan en el cielo, que vuelan todos los días y que está claro que saben distinguir una estrella de un planeta y de un objeto volante acampanado que vuela alrededor de su helicóptero. El teniente Pope redacta un informe completo y se lo envía a sus superiores, que no le prestan atención. Downs y Graham no pueden creer que su informe no sea tomado en serio. Y por si eso no bastase, sus compañeros les aconsejan que lo dejen estar porque está dejando en mal lugar al cuerpo. Hace que te preguntes si estos agentes quedaron desamparados, sin lugar a donde ir ni nadie que les diera respuestas. Ignoran a propósito las Fuerzas Armadas los informes sobre ovnis de la policía, a fin de proteger la autoridad de los cuerpos de seguridad, o para protegerse ellas evitando dejar pistas documentales. Es casi un alivio enterarme de casos cuyos testigos son policías, porque esas personas están entrenadas para vigilar, y a menudo se cuestiona la credibilidad de los avistamientos. Algo que quiero ver antes de morir es una respuesta a las experiencias que he vivido. Me gustaría que el gobierno las reconociera, que dijera sí, es cierto, esto está pasando. Como la mayoría de los avistamientos suceden de noche, es lógico que los policías en turnos nocturnos sean los testigos más probables de estos fenómenos. Si la posición oficial del gobierno es que los ovnis no existen, ¿qué ocurre cuando los agentes de policía ven e informan de avistamientos? A lo largo de los años parece que la política ha pasado del desvío de la atención al descrédito y después al desprecio absoluto, de modo que los policías no tienen a dónde recurrir a la hora de informar de estos sucesos. ...5 de enero de 2000... cercanías de la base aérea de Scott, en Illinois. Melvin Knoll, un conductor de camiones de Highland, llega a la oficina de su empresa a las 4 de la mañana. Alza la vista y ve una luz resplandeciente en el cielo que se mueve hacia él. Sigue mirando y se da cuenta de que la luz procede de una enorme nave triangular. Una grabación de la centralita del sheriff del condado recoge lo que el conductor le comunicó al cuerpo de policía de Highland. Tenemos una llamada de un agente de Highland sobre un camionero que acaba de aparcar y que dice que hay un objeto volante.
El agente Ed Barton responde a la llamada a las 4:10 de la mañana. Le pregunta a la agente de la centralita si es una broma. Ella responde, no, el hombre lo dice muy en serio. Una pregunta rápida. Si lo encuentro, ¿qué tengo que hacer? En cuanto el agente Barton entra en la carretera 4, ve una luz resplandeciente que emana de un gran triángulo. Para en la cuneta, apaga las luces del coche y también la radio por si el objeto hace ruido. El objeto no emite sonidos, pero se distinguen todos los detalles de la nave, porque se mueve a 300 metros de altura y a una velocidad baja y constante. En cuanto pasa, avisa por radio al cuartel general. Predice que enseguida el objeto estará sobre la localidad de Shiloh. En Shiloh, el agente David Martin avisa por radio de que él también ve la nave. ¿Qué aspecto tiene? Forma de V. Varios minutos después, a las 4:29 de la mañana, el agente Craig Stevens, que se encuentra en la localidad cercana de Millstad, informa por radio de que también ve un ovni triangular sobrevolar su coche patrulla. Y después, a las 4:35, otro agente en Dupo, Illinois, informa de que también ve la nave, pero en aquel momento está subiendo rápido y el agente está perdiendo de vista las luces. ¿Por qué no llamáis a la base aérea de Scott por si tienen a alguien volando en esa zona? La agente de la centralita llama a la base aérea de Scott por si han detectado algo raro en su radar. 4 agentes de policía han visto a la misma nave. Pero la base aérea de Scott dice que no tienen nada. Es algo que no encaja. Es un caso importantísimo porque tenemos a 4 policías y atención mediática. Pero aún así los militares afirman que no tienen conocimiento de nada en los alrededores. Me parece imposible de creer que en la base aérea de Scott no pudieran detectar una nave triangular de 25 metros en la zona. Pero eso es lo que afirman. ¿Cierran los ojos el gobierno y el ejército a este tipo de avistamientos? El gobierno sabe lo que pasa, pero no habla de ello ni informa. Si se produce algún acontecimiento peculiar y los pilotos o los agentes de policía informan de él, al día siguiente la historia desaparece. Oficialmente no sabemos si hay alguna investigación interna, pero en realidad sabemos que la hay, aunque el gobierno no diga nada. ¿Puedes imaginar el valor que tienen esos hombres entrenados que vuelan todos los días para contar esas historias tan extrañas? Nosotros confiamos en ellos. Como hijo de policía que se ha criado y ha vivido siempre rodeado de policías, sé el tipo de testigos que son. Y me parece ofensivo el ridículo del que tantos de ellos han sido víctimas. Cuando un agente de policía ve un ovni, defiende con terquedad lo que ha visto, pase lo que pase. Muchos de estos casos son desconocidos por miedo al ridículo, pero algunos agentes valientes han venido a contarnos sus historias. Reconocen que son casos importantes que no pueden barrerse debajo de la alfombra, y también les gustaría obtener respuestas a lo que han presenciado. Nos hemos convertido en el lugar al que acuden los agentes de policía que quieren informar acerca de encuentros con ovnis. Cuando vives algo así, ves un ovni o algo inexplicable e intentas informar de ello, te dicen que ellos no investigan esos fenómenos. Y si quieres respuestas tienes que acudir a alguien ajeno al sistema, porque lo más probable es que los cuerpos de seguridad no investiguen el asunto. Los encuentros de policías con ovnis constituyen algunos de los casos más detallados que se han registrado, pero son continuamente despreciados por las autoridades. A pesar de que el gobierno se distancia de estos casos de ovnis, MUFON sigue siendo un recurso para nuestros cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, puesto que allí se les toma en serio. Mientras estos agentes siguen pasando horas en primera línea en nuestras calles y bases militares, todos sus avistamientos inusuales seguirán siendo revelados a través de los archivos de Hangar 1. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis.
20 de marzo de 2010. Laconia, New Hampshire. Una pareja de adolescentes tiene una cita y hace lo típico de los adolescentes. Pero de pronto algo llama la atención de la chica. La chica y su novio lo describieron como una nave de color pálido que zigzagueaba. No se movía como ninguna aeronave que hubieran visto. Ni siquiera están seguros de lo que ven. Pero él le dice a ella, como eso se acerque, tendremos que irnos. La nave se acerca al coche de la pareja a una velocidad espeluznante. Aquello se aproxima a su coche tan rápido que en pocos segundos pasa de ser un pequeño punto que oscila alrededor de la Luna a una nave enorme justo encima de ellos. La nave proyecta un haz de luz sobre el coche. Están aterrados. El novio aprieta el acelerador, pero las ruedas giran sin mover el coche. En pocos segundos, el coche se alza sobre el suelo. El haz de luz levanta el coche en el aire y hacia el ovni. El novio está muerto de miedo. Se pregunta, ¿me están abduciendo? ¿Estoy a punto de morir? Y de pronto oye un mensaje. No tengas miedo. La voz resuena en su mente. Pero su historia solo acaba de empezar. Los archivos de Hangar 1 contienen decenas de incidentes que narran encuentros inusitados que desafían las leyes de la física y que echan por tierra nuestra idea de lo posible. De la teletransportación a la invisibilidad e incluso viajes en el tiempo. ¿Cuál es la fuente de los superpoderes de los ovnis? MUFON trata de buscar las respuestas. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Superpoderes. 2010. El coche de una pareja de adolescentes es alzado súbitamente hacia el cielo sobre Laconia, New Hampshire, por un haz de luz proyectado desde un ovni. El haz de luz levanta el coche en el aire y hacia el ovni. El novio está muerto de miedo. Se pregunta, ¿me están abduciendo? ¿Estoy a punto de morir? Y de pronto oye un mensaje como si se lo transmitieran directamente en su mente. No sientas pánico, no te asustes. No tengas miedo. A pesar de lo que dice la voz, tiene motivos para sentir pánico. Dijeron que era como mirar hacia el sol. Sus ojos no les permitieron distinguir bien la nave. El joven mira a su novia. Ve que ella está gritando, pero no oye nada. Se sienten como congelados en el tiempo. Y entonces, por alguna razón desconocida, el claxon del coche comienza a sonar. Cuando el sonido cesa, sea lo que sea, se detiene y suelta el coche. Los chicos relatan su encuentro a la policía, que naturalmente se muestra un tanto escéptica. Pero cuando la policía inspecciona el lugar del incidente... En el sitio donde los chicos dicen que cayó el coche, la policía encuentra 3 fragmentos de bordillo desprendidos de 7,5 centímetros en el punto de impacto, lo que indica que algo pesado había aterrizado allí. Parece que la historia podría tener algo de cierto. ¿Cómo podría un coche ocupado alzarse en el aire sin indicios de contacto físico?
MUFON suele recurrir a mí para casos en los que hay preguntas técnicas sin respuesta. Que un vehículo sea levantado en el aire sin contacto físico plantea la acción de una tecnología que teóricamente conocemos como haz tractor. Nos encantaría tener haces tractores que muevan coches o naves espaciales. Nuestros láseres más potentes enfocados hacia un punto pueden mover una cuenta minúscula. Es a lo máximo que llegamos. La cantidad de energía necesaria para mover un coche es inmensa. Con la tecnología actual estamos muy lejos de lograrlo. Aunque la tecnología de haz tractor no exista en este planeta, tenemos pruebas físicas de que algo arrancó al coche del suelo y luego lo soltó. ¿De dónde viene esta supertecnología? Esto ocurre más veces de lo que pensamos. Entre 20 y 30 casos anuales de MUFON describen fenómenos que, si son ciertos, superan con mucho nuestros conocimientos científicos. Hay una multitud de lo que llamamos tecnología imposible en los casos de ovnis. Por ejemplo, invisibilidad óptica, teletransportación, motores quantum, telepatía, cambios de forma. La lista es larguísima. Una investigación reciente de MUFON en Chicago demuestra que los ovnis pueden manifestar incluso más superpoderes tecnológicos. ...4 de noviembre de 2008. Una joven estudiante universitaria conduce por un barrio en las afueras de Chicago para encontrarse con una amiga. A las 9:20 de la noche, oye y siente que algo choca de repente contra su vehículo. Va conduciendo cuando de pronto el coche sufre una sacudida, como si otro vehículo se hubiese estrellado contra el suyo, pero mira y no ve nada. Su coche es el único que hay en la calle. Se producen más impactos fantasmas. Pero esta vez la fuerza es tan potente que empuja al coche al carril contiguo. Ante su vista, el retrovisor se desgaja del coche. No sabe lo que pasa, pero está bastante conmocionada. La conductora frena para examinar su vehículo y descubre algo asombroso. Todo el lado del conductor tiene daños graves. Parece que algo enorme chocó contra él. La carrocería del coche está retorcida y desfigurada, pero no hay arañazos ni abolladuras, ni pintura descascarillada. Es como si el coche se hubiera fundido. No hay ninguna otra señal de impacto. No hay cristales rotos, ni el plástico está dañado. ¿Qué podría haber ocasionado estos desperfectos tan inusuales? La conductora informa a su familia y a la policía. Últimamente se habían producido avistamientos en la zona, y la madre tiene esa poderosa sensación, como si supiera que los ovnis están relacionados con aquella experiencia traumática. Entonces llama al Centro Nacional de Información sobre OVNIs, que remite el caso a MUFON. Aunque este testigo no viera un ovni debido a la naturaleza de este encuentro, seguía siendo un caso muy relevante. MUFON envió un equipo para investigar. Los investigadores de MUFON retiran restos de pintura de la parte dañada del coche y envían las pruebas a un laboratorio para su análisis. Los investigadores esperan que el laboratorio proporcione información acerca del tipo de fenómeno ocurrido. ¿Cómo es posible que una nave aparentemente invisible se mueva entre nosotros, ocasione esos desperfectos tan improbables en un coche y luego se desvanezca? Cuando los investigadores acuden al laboratorio para recoger los resultados, alguien se les ha adelantado. Nuestros investigadores se presentan en el laboratorio para recoger el informe. Se produce cierta confusión porque los técnicos les dicen que alguien de MUFON ya ha recogido las muestras, los restos de pintura. Nuestros investigadores están confusos y con razón, porque saben que nadie de MUFON ha recogido las muestras. Si no fue MUFON, y sin duda no lo fue, ¿quién se hizo con las pruebas? No solo desaparecieron las pruebas físicas y el informe del laboratorio, tampoco quedan rastros en los ordenadores.
Algo con lo que hay que contar en estos casos es que cuanto mejores sean las pruebas, más rápido llegará alguien para intentar tapar el asunto y conservar el statu quo. El destino de las pruebas continúa siendo un misterio, mientras el caso del coche fundido sigue suscitando preguntas. ¿Podría una nave invisible haber dañado el coche de aquella joven? Quizá esas naves estén equipadas con un mecanismo que evita que sean detectadas en nuestros cielos. Este no es el único caso registrado de ovnis invisibles. Dentro de Hangar 1, los archivos de MUFON contienen cientos de informes que vinculan a los ovnis con fenómenos aparentemente imposibles. De un tractor que alza a una pareja hacia el cielo, a una nave invisible que funde un coche al chocar contra él. Estos casos hablan de superpoderes de los ovnis, que cuestionan nuestra percepción de la realidad. No puedes pensar en esos sucesos con una mentalidad terrestre. Si los extraterrestres han conseguido dominar la tecnología para viajar a nuestro mundo desde Dios sabe qué distancia, entonces sus conocimientos estarán más allá de lo que podamos concebir, y para nosotros serán como dioses. Y para esos dioses hay muy pocas cosas que sean imposibles. Uno de los aspectos más significativos de estos encuentros con los llamados superpoderes ovnis es que, aunque parezcan imposibles, a menudo dejan rastros físicos. ¿Podrían los rastros físicos que dejan estos encuentros con los superpoderes de los ovnis ser la clave que desvele su misterio? ...22 de febrero de 2004... Una pareja de Carolina del Sur disfruta conduciendo al atardecer en la localidad de Gaffney. Mientras pasea en su coche, la mujer ve algo, casi un espejismo, que toma forma en el cielo. Detiene el vehículo para verlo mejor. Vislumbran un objeto en el cielo que vuela hacia ellos, pero les cuesta mucho distinguir los detalles. Ven una nave con forma de platillo, pero también pueden ver a través de ella. A todos los efectos es invisible. Según la descripción de la nave, podría ser que estuviera empleando algo conocido como camuflaje adaptativo, una técnica que ya existe en cierto grado. Cuando lo que hay alrededor de un objeto se proyecta sobre él, se confunde con su entorno. Lo de esta nave supera cualquier tecnología que exista actualmente en la Tierra, porque es prácticamente invisibilidad óptica total. La nave misteriosa se ubica sobre una zona arbolada a un lado de la carretera. No tienen ni idea de lo que pasa, pero observan cómo la nave llega a tocar las copas de los árboles. Entonces la cosa se puso espeluznante. Uno de los árboles se ilumina con una luz resplandeciente. Uno a uno, los árboles de alrededor comienzan a arder con fuego eléctrico. No se trata de llamas que se propagan entre árboles cercanos entre sí. Muchos de estos árboles ni siquiera se tocan, sino que se prenden uno a uno. Las chispas de los árboles llegan al suelo y también prenden la hierba. La pareja ha pasado de la fascinación al terror. Quizá la situación no sea segura. ¿Va a provocar un incendio el ovni? Llaman a emergencias. La pareja no es la única que denuncia los fenómenos extraños. Los registros de llamadas muestran que bastantes personas de la zona vieron el extraño espectáculo de luces y llamaron a los bomberos. Emergencias, dígame. Hay unas cosas raras en el cielo sobre Gaffney. ¿Ha habido más llamadas? ¿Hay algo en el cielo? Ya, ¿es sobre las llamaradas? Sí, eso es. Entonces, ¿no somos los primeros en llamar? No, señor. Gracias. Esto es increíble. Parece que hay un ovni en el cielo. ¿Podría ir alguien a comprobarlo?
¿Es rosa? Una señora dice que es rosa. No sé cómo llamarlo, pero parece que los árboles arden. A aquellas alturas el terreno está incendiado y el incendio se propaga rápidamente. Los bomberos llegan al lugar y apagan las llamas. Pero hace tiempo que el ovni ha desaparecido. Tenemos un ovni equipado con tecnología de otro mundo. Es casi indetectable, pero monta un enorme espectáculo de luces a plena vista de testigos. ¿Cómo pudo el ovni provocar aquello? Quizá nunca lo sepamos. Lo más inquietante es que podría tratarse de tecnología extraterrestre mortífera. ¿Deberíamos temer a esos superpoderes ovnis? Si esos sucesos siguen tapándose, no averiguaremos lo que pasa y seguiremos teniendo miedo. ¿Podrían constituir esas exhibiciones de superpoderes una amenaza para la humanidad? Si estos encuentros ejercen un impacto en nuestro mundo de modos aparentemente imposibles, ¿podrían estar produciéndose perjuicios reales? Entre los miles de archivos de ovnis en Hangar 1, muchos contienen datos acerca de una tecnología extraña y de otras cualidades de otro mundo. ¿Qué nos dicen estos encuentros ufológicos? ¿Y cómo afectan estos superpoderes de los ovnis a las personas que los experimentan de primera mano? En algunos de nuestros casos nos enfrentamos no solo a una tecnología aparentemente imposible, sino también a lo que parecen ser capacidades sobrehumanas que exhiben los seres humanos tras un encuentro con un ovni. Un ejemplo es el caso de un conductor de camiones que podría haber sido teletransportado junto a su vehículo a través del estado de Virginia. ...29 de agosto de 1979. El camionero Harry Turner está en la cabina de su tráiler de 18 ruedas que está aparcado. La carga de Harry ha llegado segura a su destino. Un almacén en Fredericksburg, Virginia. Pero no tiene idea de cómo ha llegado hasta aquí. Este conductor de camiones se despierta y se encuentra sano y salvo al final de su ruta. Pero lo más raro es que no recuerda nada del trayecto. Lo último que Harry Turner recuerda es que fue a comer algo en una estación de servicio poco después de cargar. Y de pronto se encontró sano y salvo en Fredericksburg. Está muy confuso, pero cuando mira el cuentakilómetros comienza a preocuparse de verdad. El camión está a más de 120 kilómetros del lugar de donde salió, pero solo ha recorrido 26 kilómetros. ¿Qué pasa aquí? Antes de que Harry se plantee qué ha podido pasar, ve algo que le deja helado. Turner encuentra en la cabina su propia pistola descargada. Harry Turner siempre guardaba una pistola cargada en su cabina para defensa propia. Cuando la encuentra se asombra de verla vacía. Sus 8 balas habían sido disparadas recientemente. Mientras intenta entender cómo aquello es posible, de pronto recuerda algo que comienza a rellenar los huecos y que le resulta aterrador. La noche anterior, Harry Turner había comenzado su ruta hacia Fredericksburg, cuando solo en la carretera ve algo descender del cielo. Ve unas luces bajando del cielo. No puede distinguir qué son, pero lo que sabe es que parecen seguirle. Su radio y su equipo de radioaficionado emiten interferencias, pronto seguidas por un pitido penetrante. La cabina de Turner queda inundada por una luz radiante. El camión se ha detenido y Harry no sabe dónde está. Trata de salir, pero siente que algo se aferra a su hombro con fuerza biónica. Turner siente que un ser invisible lo retiene en su camión. Harry recuerda que, presa del pánico, empuñó su pistola y vació el cargador de 8 balas sobre aquel ser. La presión cede y todo vuelve a la tranquilidad. Tras un largo rato, por fin Harry sale de la cabina.
Harry, y también su camión, parecen estar dentro de la bodega de un ovni gigantesco. Es lo último que Harry recuerda. A continuación está en el almacén en Fredericksburg, intentando entender lo que le ha ocurrido. Tras hacerse eco del caso, MUFON inicia una investigación. Nuestra mejor pista son los hechos. Y esos hechos son que, tras presenciar una actividad extraña en el cielo, Harry Turner experimenta un lapso temporal y su camión se las arregla para recorrer más de 120 kilómetros, a pesar de que su cuentakilómetros solo registra 26. ¿Qué podría significar aquello? Una teoría es que el ovni teletransportó el camión a la bodega de la nave y a continuación a su destino. La teletransportación es una tecnología hipotética que permite el transporte casi instantáneo. Todos hemos visto los rayos de teletransporte en las películas. Algo se desmaterializa en el punto A y se traslada al punto B, donde vuelve a materializarse. Pero esto es pura tecnología de ciencia ficción sin base real, ¿verdad? Piénsenlo de nuevo. En mayo de 2014, unos investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, lograron algo que muchos creían imposible. Aquellos físicos holandeses fueron capaces de transportar de forma instantánea un átomo entre dos puntos sin que el átomo se moviera a través del espacio entre los puntos. Esa es la definición de teletransportación y ha demostrado ser científicamente posible. Obviamente, mover un solo átomo dista muchísimo de hacer lo mismo con un camión de 18 ruedas, pero sabemos que es teóricamente posible. En 1979, la gente le dijo a Harry Turner que lo que contaba era una locura, pero después de escuchar su relato, tenemos que preguntarnos si Harry Turner experimentó una tecnología avanzada que nosotros solo estamos comenzando a entender. Pero la teletransportación de Harry Turner es solo el comienzo de su sucesión de experiencias con los superpoderes de los ovnis. Algo le ocurrió durante aquel encuentro a Harry Turner y nunca volvió a ser el mismo. Dentro de Hangar 1, los investigadores de MUFON han reunido pruebas de ovnis con superpoderes. Fenómenos aparentemente imposibles, como haces tractores, naves invisibles y teletransportación. ¿Podrían los efectos de estos extraños encuentros alterar las potencialidades de la humanidad? En 1979, el camionero Harry Turner podría haber sido teletransportado más de 120 kilómetros por un ovni, pero el tramo más extraño de su trayecto aún no ha comenzado. Tras el encuentro con Harry Turner, MUFON pasó mucho tiempo con él, con su familia y con todo su entorno como parte de la investigación. Si oyes el relato de Harry acerca de la teletransportación y su abducción por extraterrestres, seguramente tu primera reacción será pensar que ese hombre delira. Está borracho, quizá ambas cosas. Pero cuando comienzas a investigar, comienza a parecer que podría haber pruebas creíbles que respalden su historia. Algo le ocurrió durante aquel encuentro a Harry Turner y nunca volvió a ser el mismo. 3 de septiembre de 1979. Harry Turner observa las estrellas moverse por el cielo nocturno, pero del techo macizo de su dormitorio. Ha pasado menos de una semana desde que Harry Turner fue teletransportado a un ovni, y ahora comienza a tener momentos fortuitos de visión de rayos X. Está tumbado en la cama mirando al techo, y de pronto, el techo desaparece. La cosa empeora cuando Harry se vuelve hacia su esposa que está dormida. Ve a través de la piel de su esposa. Es como una radiografía viviente. Aquella visión le aterroriza. No tiene ni idea de lo que se trata. ¿Son esas cualidades buenas, malas, peligrosas? Solo sabe que algo de ese ovni le ha cambiado físicamente. Abrumado, Turner huye de su casa en estado de pánico. Enseguida, Harry Turner es perseguido por la policía. La policía le persigue a través de varios condados hasta que por fin se rinde.
Incluso después de detenerse, se resiste con todas sus fuerzas a los agentes que lo arrestan. Desbarra y desvaría y se queja de unos pitidos en su cabeza. Tras aquello, nuestro investigador de MUFON comienza a preguntarse si su conducta estará relacionada con el ovni o será puro delirio. Tras ser detenido, Turner es sometido a una evaluación completa física y mental. Los doctores notan que Harry se ha vuelto extremadamente sensible a la luz y al sonido. Los doctores también informan de que le cuesta controlar el lado izquierdo de su cuerpo. Es el mismo lado donde Harry dijo haber sido empujado por una mano invisible. ¿Qué ocurre aquí? ¿Podría ser que algo intentase hacerse con el control de su cuerpo? Pero no encuentran ninguna causa médica de estos síntomas. Es como si se produjeran por sí mismos. Mientras Turner es sometido a examen, los investigadores de MUFON prosiguen su búsqueda de pruebas de su teletransportación. El siguiente paso en la recogida de datos del caso es visitar al supervisor de Turner en la empresa de transportes porque él podría proporcionarnos documentación acerca de los 26 kilómetros registrados por el cuentakilómetros en una ruta de más de 120. De esa forma, sería fácil demostrar o desmentir su relato. Pero en vez de eso, las cosas se complican aún más. Faltan los documentos. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso nunca existieron? La falta de documentos es un grave revés. Pero siguen indagando y descubren algo que indica que, después de todo, aquel hombre podría no estar loco. Harry Turner había servido en la Armada de los Estados Unidos, un dato confirmado durante nuestra investigación. También hay fotografías que lo demuestran. Pero cuando los investigadores solicitaron su hoja de servicio, se toparon con un muro. El historial militar de Harry ha desaparecido. Así que, además del informe de la empresa de transportes, alguien había hecho desaparecer esos documentos. Si alguien informa de un encuentro tan peculiar con un ovni, con teletransportación, visión de rayos X y telepatía, no me importa lo descabellado que parezca el relato. Esos acontecimientos indican que tiene que haber algo de verdad. Y en este caso alguien no desea que la información se difunda. Es como si alguien hiciera todo lo posible para borrar la historia de Harry. Sin documentación, la investigación se encuentra en un callejón sin salida, y Harry Turner se muestra cada vez más reservado. Esta historia experimentó un giro triste. Pero ¿y si lo que dice Harry Turner es cierto? Que sus capacidades se potenciaron y de pronto recibió cualidades sobrehumanas como la visión de rayos X. Piensa en lo que eso conllevaría para la humanidad. Quizá parte del misterio de los ovnis sea revelarnos un futuro en el que nada será imposible. Los testimonios de testigos archivados en Hangar 1 revelan una serie de encuentros con ovnis con superpoderes. Ovnis capaces de crear haz extractores, teletransportación e incluso la capacidad de potenciar la fisiología humana. ¿Hasta qué punto pueden llegar estas habilidades? Algunos de estos casos nos proporcionan conocimientos inestimables de tecnologías que se consideraban imposibles, tales como los viajes interdimensionales. ...5 de julio de 2010... Un ranchero de California queda sobresaltado por la repentina aparición de luces brillantes en las lindes de su finca. Este ranchero ve a lo lejos algo enorme y no tiene ni idea de lo que puede ser. Pero su hijo adolescente lo ve también, y ambos montan en su ranchera y se dirigen a ese lugar para investigar. A medida que la ranchera se aproxima veloz hacia la luz, algo pasmoso aparece ante ellos. De pronto ven, claro, como un día de sol, un ovni de 9 metros en su finca. Lo describen como algo cónico y cubierto de lo que llaman ojos de buey, que emiten un resplandor azulado. Aquello no vuela ni se aleja de ellos. Es impresionante. Están a punto de ver de cerca un ovni de verdad. Pero antes de que lleguen a la extraña nave, esta se desvanece ante sus ojos.
En un momento está y en un instante después desaparece. Se trata de un testigo con mucha credibilidad. Es un inspector de policía retirado y lo primero que hace es llamar a su hermano, doctor en física. 90 minutos después del primer encuentro, el ranchero regresa al lugar de los hechos con su hermano. El hermano del ranchero va al rancho pensando que sería capaz de explicar lo que ocurrió, pero por el contrario, ocurre algo extraordinario. Comienzan a oír unos chasquidos que van rodeándoles. Los sonidos parecen ir de la superficie al cielo. Los dos hombres alzan la vista justo para ver lo que describen como un agujero en la atmósfera. Durante un brevísimo momento, el ovni vuelve a aparecer. Ambos lo ven. Y después se lo traga el cielo. Contaron que aquello les inquietó mucho. Ni siquiera el experto en física posee una explicación para lo que acaban de presenciar. Una teoría sería que este ovni había viajado a través de un agujero de gusano. Esto es, que el ovni tenía la capacidad de retorcer el tiempo y el espacio. Los agujeros de gusano son puntos teóricos en el tiempo y el espacio que permiten el transporte instantáneo a lo largo de distancias enormes. Contamos con muchos casos más archivados de encuentros con ovnis tragados por agujeros de gusano, como el del rancho de California. Uno de esos casos incluso sugiere que los ovnis podrían llegar aquí viajando a través del tiempo. ...3 de enero de 2012. Parlow, Virginia. MUFON recibe múltiples avisos de un ovni que vuela raso sobre un barrio de las afueras. Al menos 4 familias informaron de que un ovni brillante y esférico sobrevolaba sus tejados. Pero una pareja montó en su coche y persiguió al objeto por la zona para verlo mejor. La pareja sigue al ovni a un terreno aislado, donde de pronto el objeto se detiene. Flota en el aire justo por encima de una vivienda de 2 plantas. La pareja ve algo asombroso que de repente se desvanece. Pero el ovni no es lo único que desaparece aquella noche. Al día siguiente, la pareja regresa a la casa donde había visto al ovni en busca de pruebas del encuentro, pero no hay nada. Absolutamente nada. En el lugar que ocupaba la casa la noche anterior, ahora hay un terreno vacío. La pareja averigua que allí nunca había habido una casa, pero sabe lo que vio. ¿Qué podría significar? En teoría, si este ovni emplea algún tipo de manipulación del tiempo para trasladarse, entonces quizá abriera un agujero de gusano. Y lo que la pareja vio no fue el terreno como le pareció en aquel momento, sino como estaría en algún momento del futuro. ¿Permitió el ovni involuntariamente que la pareja vislumbrara el futuro? ¿O quizá fuese otra dimensión? A lo largo de la historia, las cosas se consideran imposibles hasta que dejan de serlo. Piensa en el teléfono móvil. Si lo llevásemos al siglo XIX, lo mirarían y dirían, ¿qué es esto? Si estuviésemos tratando con una inteligencia superior, quizá podría viajar a través del tiempo y no solo del espacio. Los expedientes de Hangar 1 contienen cientos de archivos de MUFON en los que se detallan fenómenos de ovnis con superpoderes. Una pareja de adolescentes atrapada por un atractor de un ovni. Un camionero teletransportado casi 150 kilómetros en un instante. Un agujero de gusano que abre una ventana al futuro en una urbanización en Virginia. ¿Qué nos descubren estos sucesos prodigiosos de nuestro mundo? A veces en los encuentros con ovnis se producen hechos que la ciencia nos dice que son imposibles. Pero si indagas un poco, la ciencia te dice, ¿sabes qué? Resulta que sí son posibles.
31 de marzo de 2012. Miami, Florida. Mary Álvarez está a punto de hacerse el desayuno cuando se topa con un ovni dentro de su salón. Es una pequeña esfera del tamaño de una pelota de baloncesto que flota por su casa. Es maciza y hay luces de colores que brillan bajo su superficie. Piénsalo, un platillo volante en miniatura dentro de una casa. ¿Es un dron o podría haber pilotos diminutos dentro? Encontrarse con algo así cuando aún no te has tomado tu primer café es algo muy raro. Registra mentalmente todo lo que ve. Su marido entra y se topa con el mismo encuentro. Como si no fuera lo suficientemente extraño, el ovni comienza a cambiar de forma. La pareja cuenta que ahora es un cilindro largo. Cuando se aproxima, el objeto vuela hacia una pared del salón y desaparece. ¿Qué ha ocurrido? ¿Practicó un agujero en la pared para escapar? No, la pared está intacta. Según la pareja, el ovni atravesó la pared. En otras palabras, traspasó un objeto sólido, como si fuera un fantasma. Es una pareja anciana que no tiene experiencias anteriores ni interés en los ovnis. Pero aquel encuentro los alarmó tanto a los dos que reprodujeron meticulosamente todo en su relato y aportaron mapas, cronogramas y dibujos. Su testimonio es notablemente consistente de principio a fin. De hecho, al principio ni siquiera lo consideraron un encuentro con un ovni. No sabían cómo denominarlo. No entraron en contacto con MUFON hasta meses después, tras un segundo incidente. ...8 de julio de 2012. 3 meses después de encontrarse con un ovni en su salón, Mary Álvarez oye algo en el exterior de la ventana de su dormitorio. Alza la vista y en el cielo ve un triángulo enorme con forma de nave espacial que flota sobre la calle. Intenta discernir lo que puede ser, pero de pronto oye un ruido penetrante en el cielo. Y a continuación la nave se esfuma. Después de ver a un diminuto ovni en su casa y otro gigante sobre su casa, Mary decide que es hora de que lleguen los expertos y entra en contacto con MUFON. Recibimos otros avisos de pequeñas esferas que parecían ovnis avistadas en los alrededores por otros 5 testigos en los meses siguientes a estos incidentes. Resultó ser una investigación fascinante. Recordemos que los encuentros de Mary con ovnis comenzaron cuando una diminuta nave atravesó una pared de su casa. Algo que damos por hecho que es imposible, porque los sólidos no se traspasan como fantasmas. Pero quizá no sea tan imposible como parece. En 2005, unos investigadores informaron de la posibilidad de los supersólidos. Materiales sólidos microscópicos capaces de traspasarse sin peligro. Con el descubrimiento de los supersólidos, resulta descabellado pensar que una cultura avanzada pueda haber perfeccionado esta tecnología, hasta el punto de que un ovni traspase paredes sin sufrir daños. Esto es lo asombroso de estos casos de ovnis con superpoderes. Comenzamos a recibir indicios de que ocurren cosas que nunca pensamos que fueran posibles. Estos relatos de teletransportación, invisibilidad y viajes en el tiempo podrían permitirnos vislumbrar la asombrosa tecnología que nos aguarda en el futuro. ¿Podrían los archivos de Hangar 1 albergar el secreto de un potencial ilimitado que solo espera que lo descubramos? Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...1963, cerca de Santa Rosa, Nuevo México. La enfermera de urgencias Vina Ann Bean, conocida por todos como Vinnie, llega al lugar donde cree que se ha estrellado un avión.
Vinny y el conductor de la ambulancia pararon a un lado de la carretera, donde los esperaban 2 agentes de policía. Vinny cree que un avión se ha estrellado allí. Uno de los agentes le informa de que el siniestro no está lejos de la carretera. Habían encontrado a 3 individuos malheridos, pero eran un tanto extraños. Sin saber bien qué se encontrará, la enfermera Bean sigue al agente hasta el lugar. Allí, Vinny ve los restos desperdigados por el campo y tendidos muy cerca hay 3 cuerpos pequeños bastante quemados. Creyendo que se trata de niños, Vinny pregunta enseguida dónde están sus padres. Vinny se acerca a las víctimas y comprueba si están vivas. Cuando las examina se da cuenta de que no son niños como había creído. Los cuerpos son pequeños y similares a los humanos, pero con alguna diferencia. Según Vinny, es el agente al mando el que al fin expresa lo que todos se preguntan: si aquellos cuerpos y la nave serán de otro planeta. La enfermera Bean está desconcertada, pero enseguida decide lo que hay que hacer. En vez de llevarlos al depósito, decide que hay que llevar los cuerpos al hospital para hacerles más pruebas. Entran con los cadáveres por urgencias y los llevan a rayos X. Se avisa al médico de inmediato y mientras tanto Vinny radiografía a las víctimas. Vinny y el médico examinan las radiografías para intentar descubrir más sobre aquellos seres. Y de repente aparecen los militares. Un grupo de la Fuerza Aérea entra y empieza a confiscarlo todo. Se llevan los cadáveres, las sábanas, las radiografías y todas las notas de Vinny y del médico. Se llevan todos los informes policiales y las fotos del lugar del accidente. Lo relacionado con el lugar del siniestro y los cadáveres desaparecen por arte de magia. Lo último que el representante de la Fuerza Aérea le dice a Vinny es: esto no ha ocurrido, es un asunto de seguridad nacional y jamás debe hablar sobre ello. ¿Qué tipo de siniestro se encontró la enfermera Vinny? ¿Y qué fue de los pequeños seres extraños que rescató? En los expedientes de MUFON figuran numerosos casos en los que las autoridades se llevaron cadáveres alienígenas de donde se estrellaron ovnis. Hangar 1 abre sus archivos para investigar si de verdad hubo alienígenas en cautividad, tanto vivos como muertos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Alienígenas capturados. Los archivos de Hangar 1 revelan lo que la enfermera Bean vio el día del accidente. Pero no dijo nada sobre ello durante años. Cuando ves cosas así, se tambalea todo lo que te han enseñado. De pronto, te cuestionas todo aquello en lo que siempre has creído. Para desvelar el misterio de dónde se escondieron los cuerpos, los investigadores recurren a los archivos de uno de los ufólogos más conocidos, Leonard Stringfield. Leonard Stringfield es uno de los ufólogos más importantes de la historia. Empezó a investigar en la década de 1950 y entrevistó a muchísimas personas durante toda su vida. Su trabajo se considera fundamental para arrojar luz tanto sobre el número de ovnis que podría haberse estrellado como sobre la relación del gobierno con ellos. Un increíble relato de los archivos de Stringfield procede de una testigo de primera mano que inventarió restos de ovnis en una de las bases militares estadounidenses más importantes.
Base Aérea Militar de Wright-Patterson, División de Material Foráneo, 1955. En la década de los 40 y 50, Norma Garner trabajó en la División de Materiales Foráneos de la Wright-Patterson. Tiene acreditación de seguridad de alto nivel y en 1955 le encargan catalogar todo el material ovni que llega. A lo largo de un año, Norma Garner cataloga unos 1000 objetos de ovnis estrellados. Fotografía y etiqueta cada uno. Un día, mientras está de servicio, ve trasladar un carro de una sala a otra. Y en ese carro llevan alienígenas muertos. Ve que los cadáveres van sumergidos en alguna sustancia química para conservarlos. Miden entre 1,20 y 1,50 de estatura y tienen rasgos humanos. Pero su cabeza es mayor que una humana y tienen ojos pequeños y rasgados. Aunque debe guardar el secreto, Norma Garner acabará rompiendo su silencio. En 1959 se retira de su trabajo en la base por motivos de salud. Descubre que tiene cáncer y que es terminal. Y en su lecho de muerte confiesa lo que vio. Dice, el tío Sam ya no podrá hacerme nada cuando esté en la tumba. Unos 6 meses después falleció. ¿Es la base aérea de Wright-Patterson el lugar final de reposo de los alienígenas recuperados en los accidentes de ovnis? ¿O es solo un lugar de recepción? Los rumores sugieren que la respuesta se encuentra en una sección especial de la propia base. Siempre se creyó que todos los ovnis, los cadáveres e incluso los alienígenas vivos se llevaban al hangar 18 para analizarlos. De hecho, el fallecido senador Barry Goldwater, que tenía acceso a secretos, intentó acceder al material ovni de la base aérea de Wright-Patterson. Barry Goldwater era senador de los Estados Unidos. Fue candidato a presidente en 1964 y era muy buen amigo personal del legendario general de aviación Curtis LeMay. Una vez le preguntó al general LeMay por este tema, y tal como Goldwater dijo varias veces, fue la única vez durante toda su amistad en que LeMay lo reprendió y le dijo: "No vuelvas a preguntarme por eso jamás". La existencia del hangar 18 nunca se ha confirmado. Creo que ahora la mayoría de la gente opina que probablemente sea un lugar simbólico. Lo más probable es que los restos ovnis se llevaran primero a un lugar de recepción, donde algunos testigos quizás vieran descargar las cajas. Luego los cuerpos se llevan y almacenan en cámaras subterráneas bajo la base. Hay una red de túneles subterráneos en la Wright-Patterson que comunican entre sí grandes cámaras. Esas cámaras son un lugar estupendo para ocultar material sensible. Los investigadores de MUFON intentan averiguar si es verdad que el gobierno estadounidense tiene extraterrestres ocultos. En los expedientes figuran declaraciones de testigos de que se recuperaron restos alienígenas en lugares donde se estrellaron ovnis. Nueva información sugiere que esos entes tal vez se llevaron a la base aérea militar de Wright-Patterson. Pero, ¿qué ocurre con esos cadáveres una vez llegan allí? La documentación del investigador de MUFON, Leonard Stringfield, sugiere que los llevan a un lugar secreto subterráneo. Base aérea de Wright-Patterson, 1966. En el interior de un búnker seguro y ultrasecreto. Stringfield habla con un hombre, JK. Se trata de un especialista en control de misiles con acreditación de seguridad máxima. En 1966 trabajaba en el programa de misiles Nike, destacado a las afueras de Willington, Ohio, a 45 minutos de la base aérea de Wright-Patterson.
JK estuvo en muchas ocasiones en la Wright-Patterson. En una de ellas lo llevaron a un recinto subterráneo de la base que es inaccesible sin autorización de seguridad máxima. Dentro del recinto vio 9 urnas de cristal. El cristal parecía de más de 2 centímetros de grosor. Cada urna estaba iluminada. Y pudo ver que dentro de ellas había 9 cuerpos. Tal como figura en los expedientes de Stringfield, no se trata de una declaración aislada. Len tiene innumerables informes de testigos que trabajaban en la Wright-Patterson o que visitaron la base y vieron algo similar a aquello. Si eso es verdad, es increíble. Te hace preguntarte cuántos alienígenas habrá recuperado el gobierno y si habrá encontrado alguno vivo. Ese era el objetivo de la investigación de Stringfield. Quería averiguar qué sabía el gobierno, no solo sobre los cadáveres recuperados, sino también sobre los vivos, y todos sus expedientes hablan de ello. Agosto de 1980. Leonard Stringfield recibe la llamada de un hombre que afirma tener información sobre alienígenas vivos bajo custodia militar. Ese hombre, Martin, le habla a Stringfield de una conversación que tuvo con un amigo, un coronel de la Fuerza Aérea. Martin y ese coronel se encontraron en varias ocasiones y hablaron sobre ovnis y alienígenas. Las conversaciones eran siempre informales, pero Martin sospechaba que ese hombre sabía más de lo que decía. La última vez que el coronel habló con Martin, charlaron de nuevo sobre ovnis. Pero esta vez, el coronel se puso muy serio. Le dijo a Martin que se estaba muriendo de cáncer y que quería revelar un secreto. Entonces le contó a Martin que había 2 alienígenas vivos en la base aérea de Wright-Patterson. Según Martin, el coronel dijo que la atmósfera terrestre era demasiado fuerte para ellos, así que los mantenían vivos con una mezcla de varios gases. La mezcla se les administraba mediante bombonas y mascarilla. Además le dijo que las autoridades también tenían su nave intacta. Se había averiado y había aterrizado en la zona de Whitewater, Indiana, en 1969. Len le pregunta a Martin si el coronel le dijo por qué estaban aquí. Y Martin dijo, sí. Aunque han venido con objeto de observar, el coronel ha oído que se han llevado especímenes humanos para todo tipo de estudios. Hay quien incluso cree que las autoridades tienen un pacto con los visitantes, que les dejan abducir a algunos humanos a cambio de que nos den tecnología. Es una posibilidad temible. El coronel también dice que los alienígenas parecen tener comunicación ilimitada con los humanos, pero Martin no puede conseguir más detalles sobre el tema. El coronel muere 3 semanas después de esa conversación con él. Los expedientes de Stringfield están repletos de casos como el de Martin que contienen fragmentos de información. Pero todos llevan a la misma conclusión. En la base aérea de Wright-Patterson ha habido extraterrestres vivos retenidos durante décadas. El relato del coronel es totalmente increíble y reconoce que los alienígenas ya han establecido comunicación con algunos humanos. Así que te preguntas, ¿quién se comunica con esos alienígenas y qué habremos aprendido? Se cree que las personas que tienen esas profundas experiencias, ese contacto telepático con alienígenas, son elegidas. Un hombre que afirma ser uno de esos elegidos y dice que conoce íntimamente a los extraterrestres es el sargento retirado Clifford Stone. Sé con seguridad que el gobierno estadounidense sabe mucho más de lo que le dice a la población sobre la llegada de alienígenas a este planeta y sobre su tecnología, porque yo fui parte de ese programa. Stone también afirma que lo llamaron durante el rescate de ovnis estrellados para hacer de intermediario con los extraterrestres. Hacer de intermediario era comunicarse con los visitantes en el lugar del siniestro.
Queríamos conseguir la mayor cantidad de información posible, por eso había que contactar con ellos. Hangar 1 ha abierto sus archivos para desvelar las operaciones secretas del gobierno con seres alienígenas rescatados en accidentes de ovnis. Las declaraciones de testigos sacadas de los archivos de Leonard Stringfield afirman que puede haber extraterrestres, tanto muertos como vivos, retenidos en una zona secreta de la base aérea de Wright-Patterson. Si es verdad, ¿qué ha aprendido el ejército de esos seres? Para arrojar luz sobre el asunto, contamos con el increíble testimonio del sargento retirado Clifford Stone. Durante los 22 años y medio que estuve en el ejército de los Estados Unidos, en algunas ocasiones me llamaron para formar parte de una unidad de élite encargada de rescatar ovnis estrellados. De vez en cuando, tuve que intermediar o comunicarme con grupos específicos de vida extraterrestre con los que hicimos contacto. La historia de Clifford Stone es extraordinaria. Trabajó para el ejército como intermediario. Su tarea era comunicarse telepáticamente con los alienígenas. Si alguien sabe qué aprendieron los militares sobre los extraterrestres, debería ser él. Pero, ¿cómo se convierte uno en intermediario? No hay escuela para aprender a ser intermediario. Tienen que buscar a las personas que los visitantes ya han seleccionado, seguirlas durante toda su vida, meterlas en el ejército y reclutarlas para los programas especializados, para contar con ellas en caso de necesitarlas como intermediarias. Según Stone, un encuentro, siendo niño en 1957, fue su primer contacto con el ejército. Donde yo vivía, en la esquina de la calle 11, había una farmatienda. Fui allí y tenían un número especial de la revista UFO. De pronto, detrás de mí, entra un capitán de la Fuerza Aérea y dice: «Vaya, así que te interesan los ovnis». No sería la última conversación que Stone tendría con el capitán de la Fuerza Aérea sobre ovnis y contactos extraterrestres. Estoy seguro de que esas charlas que tuvimos fueron un estímulo que después llevó a que me dejasen entrar en el ejército, pese a que me rechazaron para el servicio militar por motivos médicos. Un detalle curioso sobre Clifford es que no tendría que haber estado en el ejército. La primera vez que solicitó su entrada en él lo rechazaron por motivos médicos, pero poco después lo llamaron para que se presentara a una reevaluación. Es algo que me resulta familiar, porque una vez más, esto parece confirmar que ya existía un contacto. ¿Por qué sabían de ese hombre? ¿Por qué sabían que tenía esas dotes? ¿Por qué lo reclutaron si no era apto para el servicio militar normal? ¿Quién les llamó la atención sobre Clifford Stone? El sargento Stone afirma que el proceso de intermediación se convirtió casi en una rutina. Una vez comprobado que en la zona no había ningún peligro, la unidad médica venía y atendía a los visitantes que estuvieran heridos. Eran médicos y no podían hablar con los visitantes. Si tenían que preguntarles algo, necesitaban que yo o quien estuviese de intermediario hablase con ellos. Esa información estaba recopilada en un manual especial. Tenían un manual con 57 especies de visitantes alienígenas identificadas hasta entonces. Se titulaba más o menos Directrices para interactuar con nuestros visitantes. ¿De verdad ha contactado el ejército con 57 especies extraterrestres y las ha documentado? Había dibujos, así que algún contacto tenían que haber tenido con todas aquellas especies del manual.
Describía algunas de sus peculiaridades culturales y algunos primeros auxilios que podíamos prestarles si tenían determinadas heridas. La idea de que haya más de un tipo de extraterrestres es algo que tiene bastante lógica. Cuando miro al cielo, veo una enorme cantidad de estrellas y un sinfín de posibilidades. Y las posibilidades de lo que los visitantes podrían enseñarnos parecen infinitas. Cuando teníamos a varios visitantes bajo custodia, nos referíamos a ellos como invitados, pero en realidad eran, por así decirlo, prisioneros tecnológicos. Conocían tecnología muy avanzada y queríamos tenerla. Es una tecnología que puede ser muy peligrosa y debe mantenerse bajo control. No querrías que tus enemigos se apoderasen de ella. Se trata de una tecnología tan avanzada y mortífera que puede destruir a todos los seres vivos de este planeta. Nos preocupaba que esa tecnología cayese en malas manos, pero también queríamos tenerla y darles un uso militar para fabricar mejores armas. Y es algo que aún sigue vigente. En ocasiones, la labor de intermediación podía afectar mucho a los que la ejercían, incluido el sargento Stone. Lo malo de ser intermediario es que cuando te estás comunicando, todas las emociones que ellos sienten las percibes tú y las que tú sientes las perciben ellos. Los investigadores de MUFON buscan información sobre lo que el ejército sabe sobre los extraterrestres. Según el sargento retirado Clifford Stone, el gobierno tiene información detallada sobre al menos 57 especies alienígenas distintas. ...1969... Fort Belvoir, Virginia. A Clifford Stone lo llaman para comunicarse con un alienígena bajo custodia. Me recogió un coche de personal y fuimos allí. Cuando llegué, fui a la sala donde estaba el visitante. Una vez allí, percibes lo que ellos sienten. El visitante me miró. Yo lo miré. Y jamás olvidaré lo que dijo. Tengo miedo. Intenté decirle, no vamos a hacerte daño, queremos ayudarte. Luego le dije, mientras yo esté aquí, no te harán daño. Y él dijo, pero te lo harán a ti y a los demás presentes. Stone se entera por el extraterrestre de que sus compañeros van a rescatarlo y podría peligrar la vida de muchos soldados de la base. El alienígena intenta avisar a Stone. Entonces le dije, si estuvieras fuera, ¿sería de ayuda? Y él dijo, si estuviera fuera, nadie resultaría herido. Esperando poder evitar un enfrentamiento peligroso, Stone idea un plan para liberar al extraterrestre. Le dije al coronel que el visitante quería enseñarme algo, pero solo a mí. Los demás debían irse o correrían peligro. El coronel al principio dudó, pero luego les dijo a todos que salieran del edificio. En cuanto todos salieron, el extraterrestre y yo nos dirigimos a la puerta trasera. Stone y el extraterrestre logran salir del edificio, evitan a los guardias y llegan a la valla. Corté la valla para que él pudiera salir, y mientras lo hacía, me destrocé las manos.
Oía gritos a mi espalda. ¡Alto o disparamos! ¡Alto o disparamos! Creí que iba a morir esa noche. Creí que me dispararían. ¿Se imaginan la situación? Stone sabe que no puede decirle al coronel que deje ir al extraterrestre, porque el ejército no va a desprenderse de un ente tan valioso como ese. Stone dice que logra practicar una abertura en la valla lo bastante grande para que el alienígena salga. Cuando salió, apareció una luz intensa que no puedo describir con palabras. Iluminó hacia abajo y luego ascendió. Y él desapareció. El extraterrestre ya no estaba. Con el alienígena ya a salvo, Stone se vuelve para enfrentarse a los guardias armados. Me llevaron al edificio y, por supuesto, me tuvieron vigilado. El coronel vino y dijo: ¿sabes lo que puede pasarte? Estaba muy enfadado y añadió: podrían hacerte un consejo de guerra. Estás metido en un buen lío. Ahí está Clifford Stone, que probablemente le salvó la vida a todos aquellos hombres permitiendo que el alienígena huyese, y su única esperanza es que alguien se dé cuenta de ello. Para alivio de Stone, el coronel no presenta una denuncia contra él. Creo que el coronel sabía que había habido otros incidentes similares antes. Y como consecuencia, había habido bajas en nuestro ejército. Creo que lo recordó, así que decidió pasar página y no ser muy duro conmigo. ¿Qué esperaba averiguar el ejército de ese alienígena antes de que huyese? Era la época de la Guerra Fría. Queríamos tener su tecnología e incorporarla a la nuestra lo antes posible. Como humanos nos interesa la exploración y el estudio científico, pero desde el punto de vista militar solo nos interesa cómo aplicarlo al armamento. Somos una especie muy violenta. Sospecho que los alienígenas consideran que la Tierra es un lugar bastante peligroso para visitar y que los terrícolas son una especie muy peligrosa. Los archivos de Hangar 1 han descubierto sorprendentes relatos que detallan el contacto del ejército estadounidense con extraterrestres. Muchos de los relatos dicen que quizá busquemos información de los alienígenas con objeto de fabricar armas. Y los experimentos con cuerpos alienígenas pueden haber dado el resultado deseado. Verano de 1947. Las autoridades estadounidenses organizan la autopsia secreta de los cadáveres extraterrestres hallados cerca de un ovni estrellado. El 3 de julio de 1947, un ovni se estrelló a unos 32 kilómetros al sur de la ciudad de Socorro, cerca de Oscura Peak. Se recuperaron 5 extraterrestres en el lugar. Tenían aspecto humano, pero no mucho. Sobre 1,52 de estatura, cabeza ovalada y sin vello corporal. Y tenían diferencias anatómicas que dejaban claro que no eran humanos. Esos cuerpos se enviaron a varios lugares por cuestión de seguridad. Y uno de esos lugares fue la base aérea de Wright-Patterson. Se cree que en la base se eligió uno de los cadáveres para su autopsia y fue realizada por 2 destacados científicos. Según un informe de la IPU, al doctor Detlef Bronk le pidieron que ayudase en la autopsia de un cadáver bien conservado que realizaría Charles Ethan Ray. Charles Ray es un personaje interesante. Era médico y cirujano. Lo reclutó personalmente el jefe del proyecto de armas especiales de la Fuerza Aérea. Localicé a su hija, hablé con ella y le pregunté si creía que su padre le había hecho la autopsia a un extraterrestre. Y ella dijo que sí, que era posible. ¿De verdad se hizo la autopsia a un extraterrestre?
Y si fue así, ¿fue con objeto de aplicar su biología única a la fabricación de armas? Para aclarar esta cuestión, es importante examinar ciertos hechos que ocurrieron en el lugar del accidente de socorro. Enviaron a un investigador allí, pero no pudo acceder al lugar porque estaba todo acordonado por los soldados. Se entera de que se ha producido un incidente de carácter radiobiológico, debido al cual 3 investigadores se han puesto muy enfermos. Después el investigador averigua que varios miembros del personal se han contaminado con algo y han muerto 3 técnicos. Los técnicos que manipularon los cadáveres alienígenas murieron por profusas hemorragias nasales y orales. Es algo que recuerda al ébola. Esa autopsia tiene 2 objetivos iniciales. Primero, la investigación general. Se hace con cualquier hallazgo nuevo o inusual. Como humanos queremos entender a qué nos enfrentamos, así que lo diseccionamos. Pero, en este caso concreto, el segundo objetivo era descubrir qué podía haber causado la muerte de los técnicos y si podría usarse contra nuestros enemigos. Por desgracia, el informe de la Unidad de Fenómenos Interplanetarios no contiene los datos de la autopsia. Pero otro documento revela algunos datos sorprendentes. Se ha descubierto un documento llamado Proyecto Majestic 12, primer informe anual. Ese documento menciona el descubrimiento de nuevos virus y bacterias tan letales que los sueros obtenidos por investigación genética pueden llevar a la ciencia médica a campos desconocidos de la biología. Las muestras extraídas de los cadáveres encontrados en Nuevo México han dado nuevas cepas de retrovirus no totalmente entendidos, pero con gran potencial para la GB. Y por GB se entiende guerra bacteriológica. Por Dios, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, implica que lo que causó la muerte a los técnicos podría proceder de los cadáveres alienígenas. Pero además, sugiere que el gobierno puede haber empezado a usar la investigación de los cadáveres alienígenas para crear armas bacteriológicas. Esto demuestra que aunque digamos que nuestro interés es solo científico, la verdad es que si podemos transformar algo en arma, lo haremos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para proteger sus intereses ocultos? Los investigadores de MUFON han revisado los archivos de Hangar 1 con la esperanza de hallar la verdad sobre los rumores de que hay alienígenas en cautividad. Los expedientes como el de la enfermera Bean de Santa Rosa, Nuevo México, pretenden demostrar que el ejército ha confiscado restos alienígenas donde se han estrellado ovnis y los ha escondido del público. Y la incansable investigación de Leonard Stringfield revela a dónde pudieron llevar muchos de esos cadáveres. Stringfield elaboró un informe muy convincente, con declaraciones de muchos testigos, que es bastante sólido. Ofrece datos concretos de que se almacenaban cadáveres en Wright-Patterson. Así que es una prueba muy contundente. Todo apunta a la base aérea de Wright-Patterson. Aunque ahora no hay nada allí, si todo lo han trasladado a otros lugares, les aseguro que antaño fue donde empezó todo. La Wright-Patterson es, por así decirlo, donde se enterraron los cadáveres. Los expedientes también revelan otra pauta constante, la de la intimidación gubernamental. En 1963, Vinny ve en persona lo que es casi seguro un ovni estrellado. Cuando las autoridades confiscaron todos los restos, también prohibieron hablar de aquello. Y Vinny percibió que la amenaza era real. Durante décadas, la enfermera Bean no le cuenta a nadie aquella experiencia.
Luego, en 1995, tras casi 30 años de silencio, Bing al fin decide contar su increíble historia. Casi de inmediato regresan las amenazas de antaño. Al poco de empezar a hablar con los investigadores de MUFON, a Beanie le llamó a alguien que se identificó como Coronel Stevens. Le dijo que sabía que había hablado con MUFON y quería recordarle que el brazo del gobierno era largo. La misma pauta de amenaza aparece en todos los expedientes de Leonard Stringfield. Muchos de sus informadores accedieron a hablar solo si les aseguraban el total anonimato. O a veces, como en el caso de Norma Garner, cuando no tenían nada que perder. Como Len era tan leal con sus informadores, la gente se sentía segura acudiendo a hablar con él. Ahora, MUFON permite un acceso muy limitado a los archivos de Stringfield. Fue deseo de Len que la identidad de sus informadores se protegiese aún después de su muerte. El ejército opina que hay que hacer desaparecer esto. No me sorprendería que partes del gobierno estuviesen implicadas en la desinformación. No es una invención. El ejército decidió en determinado momento que haría lo que fuese por desviar la atención pública del verdadero rastro de los ovnis. Tal vez el gobierno esté protegiendo al público al mantener secretos. O podría ser que la falta de control respecto a los experimentos con alienígenas y el uso de su tecnología acabe llevándonos a nuestra destrucción. Tenemos tecnología que nadie ha visto y que nadie puede imaginarse. Lo repito sin cesar. El próximo siglo no quedará población humana en este planeta. Porque nos habremos destruido a nosotros mismos. Y caeremos víctimas de nuestra propia tecnología. Aunque los secretos durante la Guerra Fría son comprensibles, ¿por qué sigue ocultando el gobierno aún hoy lo que sabe sobre los extraterrestres? Si piensas sobre ello, ¿a qué se reduce todo siempre? A poder y dinero. El gobierno hará lo que sea para asegurarse de que lleva las de ganar. Pero no todo va a ser malo. Hay rumores de que la tecnología alienígena podría estar beneficiando a la sociedad actual. Y puede que la biología alienígena también. Se dice que cosas como la visión nocturna y la fibra óptica proceden de los alienígenas y su tecnología. ¿Sabremos alguna vez qué información oculta el ejército sobre los ovnis y los alienígenas? Todo el mundo dice siempre que quiere que se haga público. Pero no creo que ocurra, ni que piensen hacerlo. Y estoy seguro de que no lo verán mis ojos. ¿Deberían decirnos lo que pasa con los ovnis? No estoy muy seguro. No sé si como especie estamos preparados para saberlo. Si nos dicen que nos están visitando seres de otro planeta, quizás podría causarnos graves problemas. Según la documentación de Hangar 1, durante décadas, el ejército ha tenido acceso a alienígenas vivos y muertos, y también a su tecnología. Tal vez no sepamos nunca el verdadero alcance de esa relación o las posibles maravillas y peligros que comporta. Pero una cosa parece clara. Los extraterrestres han estado entre nosotros, y MUFON seguirá investigando para averiguar si algunos de ellos aún siguen aquí, en cautividad.